Estimados amigos, Salve María, estamos aquí para un nuevo podcast, Vuelo de Águila, con nuestra patrona siempre, Nuestra Señora del Apocalipsis. Y hoy queremos hablarles de algo que nos nace de lo más profundo del corazón. Vamos a compartir con ustedes una parte de nuestras vidas. Estamos aquí reunidos con el reverendísimo Padre Michael, Salve María. el hermano Freddy, personas que conocieron aquellos que dieron vida a los heraldos del Evangelio, y queremos hablarle más específicamente de Monseñor Juan, nuestro fundador, en su calidad de padre, más que un padre, porque sí fue un padre excelente para con cada uno de sus hijos e hijas, sean los de la rama masculina, rama femenina, o incluso los miembros cooperadores o conocidos como familiarmente como los terciarios. Fue un verdadero padre extraordinario, dotado de muchísimos carismas, dones y una gran caridad, pero también es verdad que fue padre de algo que empiezan a hacer con pujanza ahora, pero que no sabemos hasta dónde va a llegar, hasta dónde la providencia va a querer expandir este hijo que dejó Monseñor Juan sobre la tierra, y que es esta obra de los heraldos, que va haciendo con que hayan iglesias neogóticas llenas de colores, de vida que él mismo, en fin, planeó, él mismo pensó por todos los lugares del mundo, y tantas otras cosas. Entonces, queremos hablarles de Monseñor Juan en cuanto padre, por tanto, nuestro padre. Queremos abrirles nuestro corazón para hablarles de nuestro padre, pero es imposible entender la paternalidad o la paternidad de Monseñor Juan si no entendemos primero su filialdad, o sea, el hecho de que él también fue hijo espiritual de un gran padre, que los que estamos aquí tuvimos también la alegría y la gracia de conocer personalmente, que fue el profesor Plinio Correa de Oliveira. Todos sabemos que Monseñor Juan es su discípulo, su secretario, convive muchísimo, muchísimo con él, y a lo largo de la vida tuvo sobradas pruebas de una paternidad superabundante, bondadosa, generosa, en fin, tiernas, bueno, sobran adjetivos para calificarla. La cuestión es que vamos entonces a empezar ahora nuestra confidencia, nuestro diálogo aquí, hablando un poco, situándonos en tiempos en que vivía Dr. Plinio. Acordemos que Dr. Plinio muere en 1995, y Monseñor Juan lo conoce, y lo conoce en cuanto que es su padre. Vamos a recordar algunos hechos entre los tres, vamos a ir conversando, y después vamos a focalizar en el propio Monseñor Juan, como él, estoy hablándolo con el hermano Freddy, me recordaba esta metáfora usada por el propio Monseñor Juan, como a veces los metales que se pegan a un imán, ellos mismos adquieren la capacidad también de imantar. Porque Monseñor Juan estuvo tanto tiempo unido al Dr. Plinio, y unido con tanto afecto, con tanta fidelidad, tanta obediencia, en fin, tanto encanto por él, que el modo de ser padre del Dr. Plinio le pasó a él, no de una forma calcada, porque Monseñor Juan era muy diferente del Dr. Plinio, que era muy semejante también a él, pero en la esencia, esa paternalidad pasó toda entera a Monseñor Juan, y Monseñor Juan como que fue un imán que atrajo a tantos hijos e hijas en torno suyo. Bueno, ya basta de introducciones, vamos directamente a los hechos. Bueno, Padre Michael, entonces, ¿usted qué recuerda de lo que es lo que le marcó a Monseñor Juan en la línea de la paternidad o el amor paternal que Dr. Plinio le enseñó, le mostró a él a lo largo de su vida? Bueno, Padre Carlos, son muchísimos casos, y bueno, toda la vida se podría decir que Monseñor Juan era de una bondad espectacular, que evidentemente es la fe católica, es nuestro Señor Jesucristo, es la bondad. Entonces, Monseñor Juan siempre tomaba eso como el centro, creo que, de la vida de él. Él quería transmitir el bien, él quería hacer bien a cada uno de nosotros, él quería vernos santos, quería vernos totalmente entregados a Dios y a Nuestra Señora, y él estaba dispuesto, él varias veces lo dijo, que estaba dispuesto a dar la vida por cualquier uno de nosotros, pero uno sentía mucho esto. Entonces era en el modo de hablar, en el modo de mirar, en el modo de decir una palabra a veces de ánimo,
a veces de estímulo, a veces de hasta corrección. A veces daba una corrección, me acuerdo varias veces cuando en el altar, ya como él ya estaba de sacerdote y uno de diácono, y él tenía que poner los puntos en los is. O sea, que quedase súper bien, porque nuestro Señor tiene que ser súper bien servido. Entonces, él iba a veces incensando, iba diciendo, tiene que ser tal cosa, y tal otra cosa. Pero para hacerlo más perfecto, no era una regla solamente, era una transmisión de su amor por nuestro claro, Señor. por nuestro Señor. Me acuerdo, en fin, muchos casos. Me acuerdo una vez que había una situación muy difícil, por ejemplo, en un grupo, un grupo de los heraldos en que estábamos, y él vio la necesidad, la situación difícil, y quiso tomar todo, él que tenía miles de cosas para hacer, miles de personas para atender, quiso tomar y con uno otro de este mismo grupo, ir conversando hasta sacar todas las dificultades, toda la situación, dar las soluciones y colocar colocarse enteramente a la disposición. Pero eso era muchísimo. Y eso él recordaba en aquel mismo momento que el señor Dutoplin había hecho esto con él. Que en alguna ocasión que le estaba pasando una situación súper difícil, Dutoplin lo cogió y caminó por el patio. 1 hora, 2 horas, solo para demostrar el amor que tenía y que estaba dispuesto a todas las acciones. Y él, para ayudarle. Y él tenía esta paternalidad, así como el señor Dutoplin tenía tanto para con él, tanto con nosotros. Y eran cuántas ocasiones, muchas ocasiones. ¿Qué tal si don Freddy nos cuenta esta del abrazo que el doctor Pino le dio a Monseñor Juan cuando murió su padre? Claro, un momento difícil para Monseñor Juan, ¿no? Muere su papá, que es de ascendencia española, justamente de Algeciras. Y toda esa fuerza, todo ese entusiasmo pues, de fe, en gran parte viene por ese lado español, ¿no? ¿Verdad? Y esa entrega a doctor Plinio, a la causa. Y ya se le veía pues, a Monseñor Juan con ese entusiasmo para con el doctor Plinio y sin duda pues, queriendo él transmitir también a todos los demás la devoción a Nuestra Señora, una persona sobresaliente ya en aquella época, y viene a fallecer el papá. Entonces el doctor Plinio va a consolarle. ¿Y cómo lo hace? Le da un abrazo. Y en el momento de darle un abrazo, le hace una señal de la cruz. En la espalda. En la espalda. Y le dice, a partir de ahora yo soy su padre. Porque evidentemente la muerte de un familiar embarga el corazón. Pero qué consuelo para Monseñor saber que en la tierra continúa teniendo un padre. Y Monseñor Juan sentía eso con este... Solo que ese padre es el propio doctor Plinio. Y toda vez que Monseñor Juan lo contaba, que en varias oportunidades lo contó, él se emocionaba. No, es para menos. Es un hijo contando, yo soy mi padre el doctor Plinio, ¿no? Entonces es un signo muy fuerte y solo verle a Monseñor Juan con ese entusiasmo, pues uno también lo recibía, ¿no? Es decir, él es hijo del doctor Plinio y de alguna manera nosotros también al participar de esa alegría, pues nos unimos, nos fusionamos también como es el imán que está atrayendo a un metal en concreto y que ese metal, después de no estar con ese imán, que es el doctor Plinio, seguía atrayendo, ¿no? ¿Verdad? Otros metales, ¿no? ¿Verdad? Para que esta obra de Nuestra Señora pues, perdurase y cumpliese su llamado, ¿no? Y es impresionante porque hoy en día a veces tiene mucha falta de esta paternalidad en el mundo y en muchas familias también. Entonces, Monseñor Juan contaba varias veces de que él no tenía que comer un día, que era jovencito, ¿no? Y que no tenía dinero
para comprar, estaba atendiendo a varias necesidades, y cuando llegó era tipo 4 de la tarde, que en Brasil era un horario muy tarde para comer, y él decía que estaba azul de hambre, o sea, a modo de... Solo que él decía no sabía a quién pedir, porque entrar y incomodar al señor Dr. Plinio por una cosa así, si el señor Dr. Plinio piensa en las cosas tan más altas, ¿cómo voy ahora? Pero decía no había manera. Tocó la puerta, el Dr. Plinio entre, y ahí Monseñor Juan, señor Dr. Plinio, usted va a me disculpar, pero no he comido y estoy con hambre. Bueno, ¿y por qué no me ha dicho nada antes? Ahí, no, es que no quiere incomodar. ¿Qué es eso? Por favor. Y el señor Dr. Plinio le dio toda su cartera, que ni sabía cuánto tenía. Claro, no sacó un billete, él le dio Claro, todo, dio todo. Dio todo lo que necesitaba para... va y coma bien. Coma bien. Ahí Monseñor Juan fue y dice que compró dos bocadillos. No sé si es muy común aquí, pero de huevo. No sé si era de frito, en fin, de huevo. Y cuando llegó delante de Dr. Plinio, entregó muchas gracias, señor Dr. Plinio. Ay, Dr. Plinio, ¿qué es lo que comió? No, 2 bocadillos de huevo. Solo eso. Hubiera comprado muchas otras cosas. No, estoy satisfecho. Pero es de verdad. Bueno, y ahí quedó con eso. Pero ahí Dr. Plinio le agradeció, porque le decía que con este acto él tenía oportunidad de demostrar cómo él tenía esta relación de padre espiritual para con Monseñor Juan. Porque a veces un padre espiritual puede ser que no tenga oportunidades tan claras a veces en las minucias, porque ayudar al otro espiritualmente es más. Pero hay algo de una mezcla de espiritual y concreto. Claro, y bajar a estas pequeñas cosas. claro, impresionante. Es un hijo Es evidente. pidiendo comida, ¿no? Literalmente, ¿no? Ojo, Sí. este gesto de dar toda la cartera, por lo menos yo lo he oído de los mayores nuestros, de 2 personas más, que tuvieron una necesidad de pedirle prestado a Dr. Plinio un dinero y Dr. Plinio coger toda su, ¿cómo se, no sé en castellano, castizo, como se dirá, Sí. no es la cartera, no es No, el- la cartera, es la la billetera. billetera. la billetera y dársela enteramente, tome, gaste lo que necesite. No querían ni saber ¿Cuánto cuánto había gastado? Cuanto más gastase, mejor. Como Porque que, él era el padre, realmente el padre de la Claro. persona que... Y eso uno sentía que Monseñor Juan no solo heredó eso, pero él amaba este aspecto de su doctrina de un modo muy preponderante, o sea, no solamente, pero... Y él también actuaba así. Me acuerdo una vez de una persona que quería tocar un instrumento, estaba una flauta, ¿y por qué no toca? Es que no tengo dinero para comprar flauta. Mire, yo he ganado un dinero ahora, tome este dinero y compra esta flauta. Y la persona quedó todo así, pero... A uno que le Era robaron así. un computador, no sé si se acordarán de eso. Monseñor Juan se enteró y a él le habían regalado, una señora le había regalado un computador. Monseñor Juan Claro. llamó a la persona y se lo entregó. ¿Le han robado su computador a usted? Sí, o sea, ya había, somos, solo para entender, Monseñor Juan ya es padre de un movimiento con muchos hijos. Claro. Y este se sorprendió de que se hubiera acordado de él en esa circunstancia y que tuviera la delicadeza de regalarle el computador que le acaban de regalar, y que como él no lo iba a usar, se lo estaba regalando a él. Sí. Monseñor esta Juan persona. quería mostrar que podían contar con él, que Sí. él hace lo que un San José, digamos, Sí, un sí, sí, padre, sí, sin duda alguna. como San José nos muestra cómo se Sí, debe sin hacer. duda alguna, sin O sea, y era así con cada uno, porque uno, claro, una cosa es una familia, evidentemente, normalmente una familia no va a llegar a 100 hijos. Una congregación religiosa, 1000 hijos, 2000 hijos, hijas, o sea, tiene que estar atento. ¿Cómo es posible?
pero era. Era Era impresionante. impresionante. No olvidaba. Nadie se acercó a él, sea Dr. Pino que a Monseñor Juan, sin llevarse un recuerdo de un gesto de paternalidad, de bondad, de ánimo, de cariño, de sustentación, de... En fin, nunca, Y nadie. muchas veces, y era muy, o sea, siempre él se fijaba también en cómo estaba espiritualmente, sobre todo a los hijos espirituales. Porque si había uno que estaba un poquito así, ya daba una atención más especial. Y varias veces preguntaba, ¿qué está pasando con tal cosa? A mí me aconteció más de una vez. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aconteció tal cosa? Pero no con quien está queriendo saber para poder ayudar. Y era muy, como se fijaba en todo eso. Todo. Y procuraba poner a la persona en condiciones lo mejores posibles para el bien de la vida espiritual de él, como un excelente padre. Sí. Pero bueno, para encerrar el tema de la paternalidad del Dr. Pino en relación a Monseñor Juan, tal vez recordar, y esto lo podemos hacer un poco completándonos unos a otros, pero porque Monseñor Juan el Dr. Pino le dio innumerables pruebas de paternalidad a Monseñor Juan, innumerables. Pero algunos gestos un poco que simbolizan de una manera concreta todo ese amor. Uno fue ya estando mayor Dr. Plinio, de hecho haber sido año 93, 94, si mal no recuerdo. Nosotros éramos jóvenes en la época. Monseñor Juan tuvo que ir a casa del Dr. Plinio y como estas lluvias tropicales de Brasil, que aunque usted atraviese 1 metro, se empapa, porque Sí. es tanta cantidad de agua que cae. Y esto le pasó a Monseñor Juan, estaba un poco justo sobre la hora, lo pararon en la puerta casi del edificio, pero bueno, tuvo que atravesar, se mojó. Cuando llegó delante del Dr. Pino, el Dr. Pino lo vio mojado y dijo, ay, usted se mojó, puede ser que se resfríe. Tocó la campanita, entró la persona que atendía al Dr. Plinio y le dijo, por favor, tráigame una toalla. Y el Dr. Pino, él cogió la toalla y empezó a secar las manchas de agua que había en el traje de Monseñor Juan. Monseñor Juan, cuando Dr. Pino vivía, todos recordamos, no era sacerdote, era laico. Y pues se vestía con traje y corbata. Y el Dr. Plinio lo secó. Monseñor Juan quedó absolutamente derretido, en el buen sentido de la palabra. Me acuerdo que nos lo contó en el transbordamiento de la alegría de su alma, que es una bondad que muestra hasta dónde va su pureza, porque solo una persona muy pura puede ser tan bondadosa cuanto es el Dr. Plinio. Monseñor Juan estaba así, agradecidísimo y tocadísimo por aquel gesto. Porque su opinión tenía dificultad de movimiento. Es verdad, en esa época Sí, tenía la mano, un ya. brazo roto y tal, pero él mismo así, él quiso. Y quería hacer, y Monseñor Juan decía, no, bueno, me seco, de que a poquito se seca, pero no, entonces no quería dejar eso pasar. O sea, él pensó, O sea, cuando él llega a la toalla, para que yo me seque, ¿no? No, él. Además, personalmente Otra cosa que era- Dr. Pino una vez hizo, yo asistí a esto personalmente, me dejó impresionadísimo por parte de ambos. Y es que le sirvieron un dulce, un postre, bueno, que Dr. Pino era diabético también, al final siempre una dieta muy dura. Bueno, le hacían unos dulces sin azúcar. Y a los señores, personas amigas también del movimiento, y le hicieron un dulce, una torta que a él le gustó muchísimo. Pero Monseñor Juan no estaba cuando él la comió. Entonces después llamó a la cocinera o al que lo atendía, pidió que separase un pedazo, lo envolvieron y se lo mandó a la casa donde Monseñor Juan vivía. Dr. Pino vivía en su apartamento, calle Alagoas. Monseñor Juan vivía en lo que es hoy el eremo de San Bento, que está más o menos a 15-20 minutos de Alagoas en coche. 6-7 kilómetros, si no me acuerdo bien, no me acuerdo mal. Y Monseñor Juan por la noche le agradeció este gesto. Y me acuerdo lo que le dijo Monseñor Juan. Monseñor Juan le dijo, Dr. Plinio, le agradezco muchísimo el pedazo que mandó, estaba muy buena la torta, pero le confieso que tuve tentación de no comerla y de guardarla en un relicario, para acordarme siempre de toda esa bondad y todo ese cariño que usted tiene por uno. Si no fuese porque se estropease, o sea, se iba a estropear, la hubiera guardado en un relicario. El otro vino, hijo mío, ¿cómo dices eso? O sea, como un ambiente de mucha bienquerencia, mucha armonía y mucha bondad entre ambos. Pero hay
lo que más creo que le marcó muchísimo a Monseñor Juan fue casi la despedida cuando el doctor Plinio ya está convaleciente del cáncer en el hígado que lo llevó a la muerte en el hospital, y aquel día que el doctor Plinio lo abrazó y le dijo algunas palabras a Monseñor Juan. Esto está registrado en los libros que han sido publicados de una u otra manera. Creo que incluso en el libro sobre Nuestra Señora está contado esto. También debe estar contado en el libro del Dr. Pino, los 5 volúmenes, Yo el creo último que volumen. sí. Pero el Dr. Pino le apuntó a Nuestra Señora, con una mano le abrazó, con otra mano apuntó un cuadro de la Virgen del Buen Consejo que estaba delante de la cama y dice, hola, usted se da cuenta, le dijo a Monseñor Juan, ¿te das cuenta, hijo mío, cuánto te quiere ella? Y como que agradeciéndole cuánta cosa. Y ese abrazo a Monseñor Juan, como que desde ese primer abrazo de cuando murió su padre, que Monseñor era jovencito, al último abrazo en que, por así decir, el doctor Plinio le mostraba a Nuestra Señora y como que le agradecía todo lo que Monseñor Juan había hecho por él, porque realmente hay que reconocer que Monseñor Juan, aunque no murió, pero sí estuvo dispuesto y tantas veces casi dio su vida por el doctor Plinio. Muchísimas enfermedades que tuvo y todo fue por la vida sacrificada que llevaba por servir al doctor Plinio. Entonces, todo eso como que le marcó. Bien, entonces como que cerramos un capítulo, ahora abrimos otro capítulo y es cómo Monseñor Juan en relación a nosotros. Entonces, la característica de un padre, pues, no solamente es la bondad, la paciencia, también el regaño. Hay que regañar a los hijos. Claro. Eso lo La dice la epístola a escritura. los hebreos, ¿no? Si Dios no os regañase, os trataría como hijos ilegítimos. Sí. Entonces, bueno, los regaños, el discernimiento, porque si quieres ayudar a alguien, tiene que saber dónde lo vas a llevar. Entonces, el discernimiento. Y tanto me parece interesante para mí que usted no se opone nada a que el hermano Freddy nos cuente un hecho muy simpático, pero de detalles para que la gente se ubique, porque acuérdense que la gente que nos asiste no se ha leído todos los libros, no conoce todo, un poco hay que ubicar a la gente. Que usted estaba en el momento en que Dr. Pinino, último año de vida del Dr. Pino, se le mandó una foto. Y entonces al doctor le mandó una carta con una foto de usted al Dr. Pino. Por la costumbre, era la tradición en la institución de que le pedía personalmente a Dr. Pino que le hablase, que le comentase su vicio capital, o una foto, lo que estaba en el exterior, una carta, y Dr. Pino respondería. ¿Qué es el vicio capital? Que la gente igual no lo sabe. Explíquelo mejor usted. Entonces, no, el vicio capital es que el Dr. Pino, en su discernimiento de los espíritus, pues sabía, por el dinamismo de cada alma es diferente a la otra, cuál de los vicios que existen era el que era más dinámico en esa alma y que capitaneaba, por así decir, todos los demás vicios. En uno era la pereza, en otro la sensualidad, en otro el orgullo, en otro mil cosas, ¿no? Claro, la persona saber eso, ahí podía luchar Entonces, ¿qué pasa? especialmente Claro, para... claro, si uno tiene la vida espiritual, se ve delante de un montón de defectos y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Dice, no, el más importante es este, si atacas a este, todos los demás ya debilitas todas las otras posiciones enemigas. Entonces, bueno, es más fácil centrarse, ¿no? Para progresar en la vida espiritual. Entonces, el hermano Freddy le escribió una carta al doctor Plinio, año 1995, con una foto de él diciéndole, doctor Plinio, ¿cuál es mi vicio capital y qué consejo me da? Claro, y ya el doctor Plinio entró en el hospital en agosto, vino a fallecer posteriormente en octubre, entonces no... Acérquese el micrófono, hermano Freddy, porque si no, usted no... Entonces, el doctor Plinio no pudo responder. Y, claro, entonces no responde. Y uno va a quedar sin saber. Complicado, ¿no? Porque... Entonces dice, bueno, voy a rezar pidiendo a Nuestra Señora para que el doctor Plinio en sueño se me aparezca y me lo diga. Pues estando en el cielo es más fácil. Encima que siempre Monseñor Juan nos indicaba, en el cielo puede obtener mucho más cosas que aquí en la tierra. Ah, ya está. 2 más 2, 4, vamos. Empezamos. Y me acuerdo que fue a los 6 meses, tuve el sueño, doctor Plinio se me apareció. Y claro, lo primero, corrí hacia él. Y estaba como le vi la primera vez. Estaba en silla de ruedas. Y le digo, doctor Plinio, ¿me podría por favor indicarme cuál es mi vicio capital? El doctor Plinio me mira y me dice, pregúntele a mi discípulo perfecto. Recordemos que estamos sería 1996, la verdad. Y quedo así, y yo para asegurarme, le digo en sueño, es don Juan, ¿no? Entonces no respondió, pero hizo un gesto como lo obvio, ¿no? Lo obvio no se dice. Así como, claro, pero sí respondió, no dijo nada, pero no lo entendí todo. Entonces, bueno, cuando fuimos a Brasil, entonces, claro, ahora encontramos a Juan un momento porque no era tan fácil así encontrarle, así en y bueno,
resumiendo, le encuentro a Monseñor Juan, le cuento lo del sueño y Monseñor Juan estaba andando porque tenía que ir a una reunión y yo estaba al lado y un poco atrás. Entonces fui contándole todo y él escuchando. Sí, siga, cuénteme. Y ahí le digo, entonces, doctor Plinio me dijo que le preguntase a usted, el discípulo perfecto. Entonces no decía nada y seguía dando. Entonces, ¿cuál es? Y ahí dice, ¿no? Su vicio capital es este. Pum. Ahí. Y claro, ya yo tenía previsto otras preguntas. Porque si se dice la oportunidad. Y una ejaculatoria. Virgo fortísimo. Tenía también otra pregunta. ¿Y algún consejo? Sí. Dar todo de sí. Y ahí, claro, escuchándole a Monseñor Juan, usted escuchaba al doctor Plinio. Y después el hecho de que fue un sueño y explicarle a Monseñor Juan, él lo tomó con tanta naturalidad y que salía de los labios de él con tanta bendición eso. Totalmente. Es que es esto. Es una de las veces que uno se emociona mucho de ver ese cuidado de Monseñor Juan, de doctor Plinio, que quiso darle a Monseñor Juan eso que acabamos de decir del discernimiento, algo que se transmite a los Claro, que es fundamental para poder guiar a sus hijos hacia la santidad, pues si no conoce cuál es el defecto más dinámico, cómo lo tiene que combatir, cuáles son los medios que tiene que cómo lo va a guiar a la santidad. O sea, es algo... Entonces, sabe que le debo contar algo también que fue impresionante, fue que resulta que eso, lo del discernimiento de Monseñor Juan, muere el doctor Plinio, todos sabíamos, estábamos cansados de saber, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que el doctor Plinio tenía un gran discernimiento y que discernía a veces, incluso dormido, que eso puedo dar testimonio también. Me acuerdo al fin de un retiro, en el año 94, creo que el padre Michael estaba. 93, nos acercamos todos a saludar, los más jóvenes a tal, y hubo un argentino que le preguntó al doctor Plinio cuál era su vicio capital, y el doctor Plinio estaba cansadísimo, con un ojo totalmente cerrado, el otro un poco así, y lo describió, que nosotros que convivíamos con él, nos quedamos, pero ¿cómo es posible que sepa todo esto de este? O sea, que Doctor Plinio no lo trataba mucho, no lo conocía mucho, pues lo disecó durmiéndose. Yo dije, bueno, esto... Impresionante. O sea, aquí la cosa es fuerte. Entonces, claro, todos sabíamos que el doctor Plinio, bueno, ese discernimiento de los espíritus y tal, y entonces, bueno, y yo rezando, pues le pedí al doctor Plinio, yo quiero ver por lo menos un hecho de discernimiento de Monseñor Juan. Yo sé que lo tiene, pero quiero presenciarlo. Son de esas cosas de joven, que no sé por qué se le pasa a uno de pedir esas cosas, pero bueno. Un mes después, Monseñor Juan vino a Europa y hubo la oportunidad de acompañarle, y llegando aquí hubo recepción de hábito. 100 personas, año 96, 97, 97, Sí, 97. Mayo del 97. Sí. La mayor de la historia, ¿no? 100 personas del grupo de aquí, los heraldos de España, iban a recibir nuestro hábito. Y le dijeron, ¿por qué no que incluyese a este pobre servidor también? Y Monseñor Juan dijo, no, él va a recibirlo en Brasil, porque vivíamos en Brasil. Y entonces dijeron, bueno, alguien tiene que grabar los consejos que usted va a dar a todo el mundo. Y como el único que no iba a recibir el hábito, Qué maravilla, sobró. ¿eh? Entonces, y claro, eran personas conocidas, porque toda nuestra adolescencia habíamos convivido en campamentos, nos habíamos conocido, habíamos oído comentarios que el doctor Plinio había hecho respecto de cada uno. Y entonces, con el grabador en mano, fue posible asistir a 100. Pedí uno al doctor Plinio, uno. Yo quiero un caso de discernimiento de Monseñor Juan, uno. 100 casos, 100, no uno, 100. Y que conociendo a las personas, en cada caso usted se quedaba más impresionado. Mientras le iba poniendo el hábito, usted se hacía así, cuidado con esto, tome tal cosa, pero su lado bueno es tal cosa. Pero todo salía con una abundancia, una naturalidad y un acierto. Que decía, ¿cómo es posible esto? Y después agradecer, que yo había pedido uno, me han llovido 100. ¿Cómo es posible? Cuánta bondad también de doctor Plinio en el cielo. A un hijo pecador que nada valía que él dar así tan generosamente. O sea que discernimiento tenía y era
impresionante. Dice, Pedid y recibiréis, y ahí es súper abundante, ¿no? Recibió. No, y uno sabía que Monseñor Juan diciendo algo iba a dar cierto. sí, Y era que era impresionante. Siempre, en todo. pues yo recuerdo otro hecho que ya es con otra persona que me lo contó directamente. Y es que una persona que hoy es sacerdote en la época de los heraldos, en la época era laico, y una familia muy rica o aristocrática de su ciudad importante, Ah, le invita a una boda. Una señora le dice, fulano, pues quiero que tú, como representando a los heraldos, vengas a la boda de mi hija. Este se asustó un poco porque, bueno, siendo vocación religiosa, cómo ir a una boda, no éramos padres, no iba a celebrar la boda él, no iba a presidir, digamos, la boda. Llamó a Monseñor Juan. Monseñor Juan le dijo, vaya, vaya, pero le van a presentar una chica para ver si usted se casa con ella en esa boda. Y este se asustó terriblemente y dijo, madre mía, ¿y ahora cómo me voy a salir yo de esta? Pero entonces, ¿usted cree que el caso de ir? Sí, puede ir, vaya. ¿No? Este fue a la boda, asistió a la misa, fue al banquete, lo sentaron en una mesa y tal, y al final, la señora que le había convidado, la madre de la novia, de la que se casaba ese día, le dijo, ay, fulano, qué pena, yo tenía una sobrina tan linda que te quería presentar, pero se enfermó justo hoy de mañana y no pudo venir a la boda. quería presentar. O sea, sé que Iba a acontecer. iba a pasar, pero algo, Monseñor Juan rezó o algo, Monseñor Juan lo previó que iba a pasar, pero al final no pasó, Claro. porque, pero es impresionante, o sea, ¿cómo es que Monseñor Juan sabía eso? Sí. O sea, es algo que llama la atención, o sea, es un don de Totalmente. No. guiar, proteger, muy impresionante. No, y siempre queriendo resolver el caso de cada uno. A veces ya preparando a la persona antes de cualquier prueba, pero a veces hubo casos, debe haber recordado, no sé, don Freddy, que hubo personas que dependían mucho, porque sabían toda la ayuda que Monseñor daba, dependían de él, pero por algunas, en fin, quizás alguna infidelidad hasta, se alejaban de él. Y me acuerdo de un caso que evidentemente sabía que estando cerca de Monseñor Juan le ayudaría. Pero, en fin, se fue. Y Monseñor Juan sabía que era para el bien del alma de él que Monseñor Juan tuviese cercanía con él. Entonces Monseñor Juan fue a otra ciudad para encontrar en el sistema de metro, porque este iba de un lado para otro en metro, fue a otra ciudad, quedó en esos lugares que Monseñor Juan tenía que haber hecho un viaje, estar esperando, tenía miles de otras cosas para hacer, esperando el otro, de manera que cuando pasase él pudiera lo coger porque no quería decir nada, estoy llegando, no, porque el otro a lo mejor no. Esperó salir de esos vagones de metro, cuando cruzó, está Monseñor aquí, no puede ser, él vino por mí, porque en el fondo el demonio había dicho para él que él no servía de nada, que Monseñor ni le prestaba atención, pero que no sé cuánto, que no sé qué. Pero cuando él percibió que Monseñor había hecho esto por él, y Monseñor habría hecho esto si diese un buen resultado y él pudiese, con cuántos de nosotros, y él se derretió, pero llorando de emoción, y Monseñor, no se preocupe, no, eso no tiene importancia, vamos, Nuestra Señora le quiere mucho. Y eso uno sentía en la bondad de Monseñor, que uno sentía que era en el fondo la bondad de Nuestra Señora para con uno, ¿no? O con la otra persona, cuando uno veía eso. Y era el discernimiento de qué es lo que la persona,
cómo debería entrar con cada uno, qué debería decir para cada uno. ¿Verdad? Impresionante. Impresionante. ¿En cuántos Recuerdo, casos? mientras usted hablaba, Padre Michael, un hecho que usted sabe quizá mejor que yo, que Monseñor, siendo joven, ya tenía mucho ese don de auxiliar a los otros. Estaba el doctor Plinio vivo, pero él, de este otro que también pues era muy susceptible a la tentación. Ah, Y un día se escapó, por así decir. Monseñor Juan vivía con él en los inicios muy primitivos de la vida comunitaria, que vivían en una casa de la asociación de aquel tiempo y tal, los primeros que se fueron a vivir. Y un día desapareció. Y Monseñor Juan tuvo una visión y lo vio pasar delante de una iglesia. Se fue corriendo, se puso en la escalinata de la iglesia y cuando vio pasar a que iba donde no debía ir, le dijo, fulano. Miró, ¿cómo no sabía podía que no sé marcar. cuánto y tal? No sé, yo le vi, le dijo, yo le vi, tal, venga para acá. No sé, y se lo llevó al doctor Plinio para que hablase con el doctor Plinio, que el doctor Plinio le ayudase, no sé cuánto, o se confesase y tal. Bueno, pero como que Monseñor Juan tenía mucho ese don de ayudar a los demás. Bueno, ustedes se acordarán también que esto, ya dando un gran salto cronológico, en el poco antes de que Monseñor Juan sufriera este accidente cardiovascular cerebral, había un sacerdote nuestro que ya en paz descansa, un sacerdote de los Heraldos, que estaba párroco en un lugar X, un país X, y Monseñor Juan también tuvo una visión de él en un estado de cansancio, totalmente exhausto, y que eso le estaba pesando ya en la salud, y sin que nadie le hubiera dicho nada, llamó para interesarse cómo estaba, y se dio cuenta de que era exactamente así, y lo sacó de ese lugar, lo sacó de la parroquia, mandó a otro sacerdote para que él pudiese descansar, recomponerse, mejorar, etcétera. Se lo trajo a San Pablo, o sea, cuidaba de la salud espiritual, Todo, de la salud corporal. todo. Otro, ¿Cuántas veces él sacaba, no, tiene que tomar tal remedio? Porque él estudió o sobre todo medicina. homeopatía, sí. Y él quería ver si la persona estaba bien, qué estaba tomando, qué estaba... Descubría muchas cosas que la persona ni se daba cuenta a Y veces. se preocupaba por los enfermos, lo puedo decir en primera persona. Hubo un tiempo Impresionante. de 6-7 meses de una enfermedad que no pasaba, que él se preocupaba casi todos los días, llamaba, quería saber cómo estaba, mandaba a un médico, después mandaba a otro médico, después no sé cuánto, y se interesaba y mandaba homeopatía, si mejoraba, no mejoraba, no sé cuánto. Era impresionante. Oh, padre, ¿no? Eh, Pero recuerdo otro hecho también que me contó otro heraldo, que un día Monseñor Juan lo vio, y es un heraldo incombustible a prueba de bomba, una salud fenomenal y además un buen corazón tremendo. Y este heraldo, en su época vivía en Roma. Monseñor, estando en Roma, le dijo, cuidado con su salud. Al mes le dio un súper problema en el corazón, porque él tiene un problema genético que coagula el par del DNA, algo así, los médicos que no se enfaden conmigo, pero el par del DNA que hace que coagule la sangre lo tiene duplicado. Entonces tiene un super coágulo cerca del corazón, menos mal que tiene un corazón a prueba de bomba, las venas y las arterias se habían dilatado, pero pasó en el hospital un buen tiempo y Monseñor Juan, cuidado con su salud. O sea, él tenía un don de discernimiento impresionante. o percibía médicamente, o a lo mejor veía alguna cosa también, porque Sí. varias veces dijo, cuando a veces se preguntaba, Monseñor Juan, sobre tal joven, tal chico, tal nombre, a veces no recordaba el nombre, no ligaba el nombre con la persona o lo que sea, pero a veces aconteció más de una vez. A ver, él es así, de tal manera, tal otra manera. Sí. Hasta se preguntó una vez, pero ¿cómo es que estoy viendo? O sea, pero para poder ayudar, Sí. era para un don que la providencia daba para él poder cuidar de todo eso de cada uno de sus hijos. Una cosa impresionante. No. Es impresionante, era realmente impresionante, impactante, cómo el Espíritu Santo lo asistía para poder llevar a cada uno. Y cada vez más, y a veces corrigiendo, ¿no? Sí. Corrigiendo cuántas veces cada uno de nosotros. No, eso no se hace así, o tal otra cosa. Eso, ¿cómo hizo tal cosa? Así bien claro para dejar, pero para corregir.
para dejar bien. Porque Está claro que hoy en es- día está la manía de pensar, que, una manía totalmente que hay que hacer deformada, todo lo que el otro que quiere. amor es solo ternura, Y cariño. no hacer sufrir nada. Bueno, No, la corrección es sumamente necesaria para... Si alguien ama a alguien, a las tantas lo tiene que corregir, si es superior sobre todo, para poderlo guiar si por el camino de la nuestro salvación. Señor corregía a los apóstoles, San Pablo corregía a los fieles, o sea, así tiene Pero que ¿se ser. acuerda una vez que nos pasó a nosotros, Padre? Más de una vez. Pero estábamos juntos. Igual usted se acordará de algo, pero fue un día que no sé qué pasó, que Monseñor Juan bajó. En San El Bento. Dr. Pino estaba en San Bento, San hospedado. Bento, Que Dr. Pino vivía en yo Alagoas, creo pero que pasaba sí. tiempo en San Bento. Y ese día no sé qué pasó, pero metimos la pata. Los más jóvenes ayudábamos a servir el almuerzo. Sí, sí. Eso Ayudamos. era un apostolado de que Monseñor Juan hacía con los más jóvenes. Claro, él quería que tuviéramos posibilidad de estar cerca Que del al Señor, inicio de la Pino, vocación, conocer, ¿no? entonces, y bueno, nos equivocamos en concreto. Bueno, este servidor se equivocó en algo, no sé si usted también, No, seguro que... pero me equivoqué de algo. Bueno, y Monseñor Juan se puso muy bravo, porque él lo mismo, o sea, todo lo que era para los superiores a él, entonces Santísimo Sacramento, Nuestra Señora, servicio a la Iglesia, servicio a Dr. Pino, exigía perfección de verdad. Y vio en ese error un peligro de que estuviésemos, fuese un síntoma de un gran relajamiento. No, y luego él creo que hacía eso para hacernos comprender que hay que hacer todo con perfección para el sobrenatural, para Total todo que lo que Monseñor Juan sabía. nos regañó a nosotros, regañó a nuestro superior, el pobre, no tenía ninguna culpa, pero bueno, porque como éramos los subalternos de él y él Sí, sí. era culpable de que nosotros nos hubiéramos equivocado en el fondo. Qué pena con él, pero bueno, en fin, así fue. Después, no, y los dos, por lo menos, estábamos un poco así, con las orejas gachas al fin del día. Pero él obviamente. calculaba siempre, no sé, Sí. usted sabe más que él siempre calculaba el estado de espíritu de quien estaba siendo corregido. Sí. Si él percibía que la corrección iba a entrar bien, Sí, no, claro. No, él era corregía como hasta donde hasta podía. donde podía. Hasta Pero donde si él percibía que había un cierto cerrar del alma, no decía nada. A veces. Pero con nosotros, gracias a Dios, en esos casos, nos corregía. Pero Y me él acuerdo que siempre de fue noche, que estábamos todos así. Bueno, porque también regañó al encargado de la manutención de la casa, porque la puerta así. que Hacía ruido, hacía ruido, hacía... "ñe". Me acuerdo Ah. que todavía que Monseñor abría, cogía la puerta y decía, mire esto, mire. Y el otro que era un japonés, con los ojos más estirados así. Bueno, y entonces, por la noche estábamos todos, estaba este señor japonés, que es sacerdote, también un querido hermano de vocación, estábamos. Monseñor Juan dijo, ¿por qué? Bajó con una caja de chocolates muy buenos. Dijo, ¿por qué están todos tristes? A ver, coja, y todo. Ah, Y entonces, coja, no sé cuánto. Y empezó a conversar y no sé cuánto y no sé qué. Y nos animó como que, pasó. Solo que al día siguiente, ¿qué va a pasar? Nos dispensaron, nos echaron ya porque nos equivoca. Los mismos que se habían equivocado fueron los mismos que volvieron al día siguiente. Hasta ahora, Sí. eso no se va a borrar de la memoria nunca. Los mismos que se equivocaron fueron los mismos que volvieron al día siguiente, como para decir, pasó nada. Claro, que era una vez en ese servicio de Dr. Plinio, había uno que llegó a querer llevar la silla de ruedas de Dr. Plinio, pero no lo sabía muy bien, no sabía también ayudar a Dr. Plinio en arreglarse en la posición. Y Dr. Plinio, el Monseñor dice, si no sabe cómo se mete sin preguntar, ¿cómo es eso? O sea, regañó. Llevó Dr. Plinio, ahí después dice, no, se hace así. Explicó de inicio a fin cómo se debería hacer, pero con una bondad, con una... o sea, como que el regaño es hecho con amor, es hecho con deseo que la persona suba. Porque claro, cada uno de nosotros, si no somos corregidos, la tendencia es relajarse y ir bajando la calidad de todo.
pero él quería hacer esto para el bien Sí, no era del impresionante. alma. No, claro, Y era impresionante. entonces, Era amor, era juntando por con la amor, bondad era es por amor. para que nosotros comprendemos, juntando con el chocolate, con la conversa, nos deja claro que eso era con una bondad tremenda. Que a veces hoy en día, bueno, o en cualquier época, a veces no se entiende la corrección junto con la bondad. ¿Cómo es eso? Y Al es contrario, es justamente, una gran fuente de bondad. justamente. Pero Freddy, ahora usted cuente algo de eso. Bueno, aquí me acuerdo cuando hablaban de llamar la atención, fue justamente en Madrid. Monseñor Juan de tiempo en tiempo venía, teníamos la gracia de acompañarle. ¿Alrededor de qué año fue esto? Eso fue 2006, 2007, 2008. Bueno, venía, yo creo que una vez vino dos veces al año. Pero normalmente era una vez al año, ¿no?, que venía. Y una de esas, ya Monseñor Juan tenía todo por la salud, todo pues comía algo, digamos, él le hacía una comida para él, y en una de esas él quiso invitar a alguien. Y el de la cocina se acerca y dice: don Juan, que solo hay para usted, ¿no? Bueno, entonces no pudo invitar a la persona. Terminó todo, la comida, y dijo: yo quiero en la hora del postre que estén todo, porque era muy apretado, que estén todo. Pero bueno, en la hora del postre ahí cupimos todo. Quiero hacerles un pedido, por favor. Cuando me inviten, haga un poco más de comida. Porque yo puede ser que quiera invitar a alguien y tenga esa opción de que pueda comer. Pero si solo es para mí, yo quedo con las manos amarradas de invitar a alguien. Por favor, más comida. Está bien, don Pedro Pablo. Don Pedro Pablo era el culpable, ¿no? Solo Pero para entender, don Pedro Pablo, quién era, o sea, era sacerdote, al fin, bueno, se ordenó en 2005 junto con Monseñor Juan, y fue aquí en España, digamos, superior, y fue el padre de todos los que hemos entrado a los heraldos aquí en España, de alguna manera, que nos encaminó al doctor Plinio y a Monseñor Juan. Y era muy amigo y muy de la edad, casi un poquito mayor que Monseñor Juan incluso, pero vamos, Sí. casi. Y sí, era muy fiel a Claro, Monseñor muy Juan, muy unido, amigo de Monseñor Juan. muy Entonces amigos. Monseñor Juan como que le pide, por favor, claro. pues tengan un poco más de comida para cuando yo El detalle, porque él quería hacer el bien con las otras personas, ¿no? Tener la opción de invitar. Siempre, no y- fallaba en nada. Detalle nunca de... No por sí, por él, ¿no? Por los otros. Y ve que ¿Cuántas alguien veces llegó a él dejar de comer para que los otros comiesen? Esa era otra cosa, ¿no? Su paternalidad era hecha de don de sí mismo. No era solo, bueno, tenía el discernimiento del Espíritu, te Claro. decía por dónde iba. No, entraba por entero ese holocausto, ese sacrificio de olvidarse de sí mismo y darse totalmente a los demás. Recuerdo una vez, y con esto introduzco el tema, que sé que don Freddy tiene un hecho muy bonito para contarnos también, pero recuerdo una vez que él había citado a una persona que iba a viajar y para hablar con ella. Solo que Monseñor Juan no pudo llegar a esa hora, la persona tenía que salir a comprar unas cosas, se fue, Monseñor llegó 2 horas después, Monseñor Juan, y esa persona no estaba. Entonces atendió a otras personas. Y por la noche, cuando ya estaba exhausto, llegó la persona. A Monseñor Juan le dije: no, pero yo vine aquí a contarle a usted, ay, perdón, Monseñor Juan, pero que usted me citó a tal hora, usted no vino, pensé que no iba a poder venir, tenía que comprar unas cosas, me fui a comprarlas, perdón. Bueno, venga, le voy a atender. No había cenado, no había... Atendió a esa persona, fue súper bondadosa, le dio una serie de indicaciones que esa persona me contó, proféticas. Le gustaba viajar a tal país, si usted siente tal cosa y tal cosa y tal cosa, llámeme, porque usted le tenemos que cambiar de destino, porque usted pierde su vocación ahí. La persona dice que le debo a Monseñor Juan ese consejo, porque si no fuese por eso, yo me hubiera perdido. Pero entonces esta persona me contó que después Monseñor Juan salió, y cuando estaba saliendo de la conversa, el Santísimo Sacramento que vino de la capilla, un enfermo estaba volviendo. Y pasó delante de Monseñor Juan. Monseñor Juan se arrodilló. Monseñor Juan contó después, dice: yo había pasado el día lleno, atendiendo personas. Y pensé: ay, Señor mío, Santísimo Sacramento del altar, hoy nos pude visitar, perdón, pero no tuve tiempo, yo estuve atendiendo a las personas. Cuando salgo, fue el Santísimo que me vino a visitar a mí. Porque yo estaba atendiendo a esta persona porque era el don de sí. Es decir, olvidarse de sí mismo y darse enteramente.
Pero no sé si usted nos quiere contar, don Freddy, lo Sí, de sí. Bolivia, que fue Sí. impresionante. Estaba Monseñor Juan, pues, fue él que llevó la imagen de Él Fátima. fue, Monseñor Juan fue a Bolivia con un coro. Un Esto coro. antes de que Monseñor se ordenase sacerdote, Sí. probablemente, ¿no? 99, ¿no? 99, sí. 1999. Entonces nos tocaba pues buscar hotel, etcétera, las comidas y claro, toda la parte económica muy apretada, ¿no? Fue todo milagroso, todo milagroso, todo milagroso. Y ya en el hotel, que era, fuimos a pedir, ya ellos hospedados, fuimos a pedir el desayuno porque no estaba incluido. O sea, habían donado el hospedaje, pero no habían donado el Claro, desayuno. entonces faltaba eso, al dueño, por favor, y el desayuno también se lo puede incluir y tanto. Ah. Entonces acabamos de pedir, y estábamos en el piso 12, el último piso, y ya cuando estaba bajando, en el piso séptimo estaba Monse Juan. Suena el 7. ¿Será que Monse Juan? Y era efectivamente él. Entonces nos tocó solo nosotros dos, y ahí le digo, don Juan, ¿cómo usted durmió? Muy mal. Que tuve que tomar algo ahí, me cayó requete mal, aunque hubiesen dicho que era la solución tomar esa cosa. Y ya eso de las 2, 3 de la mañana, volví a tomar como para que mejorara, porque estaba muy mal. Y ahí sí que... Pobre. Entonces él incluso llegaba a decir, como, sentí como que se me iba el alma. No conseguí nada. Ahí, en ese momento que él decía ahí, como que mostró su cansancio. Y usted comparte que es dolor, ¿no? El no haber podido descansar. Qué pena, don Juan. En ese momento ya se abría porque era abajo y era la hora del desayuno. Pero claro, antes del desayuno había un montón de gente que quería saludarle, no solo de Bolivia, sino de otros lugares. Y don Juan como si no hubiese pasado nada, atendiendo, Siempre. no sé cuánto. Y él tenía que ir a desayunar como, no pasa, como si no pasase nada, como si hubiese descansado bien. Y ahí el darse de sí, no mostró su cansancio y dio todo de sí. Y con alegría, ¿no? Con esa... Porque es por la causa, para hacer bien a las personas, ¿no? Monserrat siempre así, Y ¿no? con alegría. O sea, nunca se debe mostrar. Si uno está pasando mal, no tiene que pasarlo al otro. Claro. Y él vivía eso siempre. O sea, él podía decirlo en privado, En privado, sí. pero así. ¿Y cuántas veces en los viajes con el coro era así? Me acuerdo en Colombia también, era un viaje de avión cada día, que es cansado. Luego era sin la siesta prácticamente, y la noche a veces era 2 horas, 3 horas, y era una secuencia día detrás de día, no solo en Colombia, pero era un viaje en varios países. Y los otros, todos mucho más jóvenes, así, no estaban aguantando. Y él no solo no demostraba cansancio, pero iba animando a los otros. No, ¿cómo que hay que dar todo? No sé cuánto. Y era Y hasta el en el final. momento él nos reclamaba, me acuerdo que una de esas giras por el exterior, cuando él volvió a San Pablo, él dijo, la gira fue genial, todo muy bien planificado, ordenado, teníamos que hacer esto, aquello, coro, conferencia, charla. Lo único que se olvidaron fue el tiempo para dormir, ¿no? Sí. Todo muy bien. Entonces, pero modo de claro, corregir que ahí- todo el mundo queda. Pero el momento, allí, lo que le planificaron lo cumplió, ¿no? Es una inmolación, un sacrificio, es un darse de sí, Sí, impresionante, ¿no? extraordinario. Pues era también impresionante otro aspecto, ya cambiando un poco de el dar de sí, la generosidad. Podemos dar infinitos ejemplos, incluso estando enfermo del ictus, cuántas veces cansado, atendió personas, con cuánta bondad y cariño manifestó estando muy enfermito en el ictus, como es eso, él que estaba pasando por aquella prueba tremenda, animando a los demás de una manera impresionante y preocupándose por los demás. Si alguien estaba tentado o probado, él a veces tomaba la silla de ruedas, bajaba en el ascensor, buscaba a la persona, lo saludaba para animarlo. Tenemos, bueno, infinitos casos, pero no, el tiempo no da para mucho. Pero me estaba acordando de algo que en la línea de dar de sí también nos contaban varias personas. Bueno, algunos de nosotros, no sé si el padre Michael, pero tuvimos la gracia de confesar como el señor Juan, que era impresionante, pero algo increíble, él nunca negó la confesión a nadie, siendo lo ocupado que era.
Eh, Sobre todo, esto lo cuentan las hermanas. Una hermana, él confesaba en el momento y jamás decía que no. Eso no es fácil, ¿eh? Teniendo No, tantas solicitaciones, porque tantas ocupaciones y tantas personas por ¿y atender. cuántas veces van a pedir en una hora que él quería hacer no sé qué, resolver tal otra situación? Y puede delegar a otro Pero- sacerdote, ¿no? Porque por confesión hay otros sacerdotes que pueden administrar el Nada, sacramento. si le pedían a él, él confesaba siempre, estuviera como estuviese, y los efectos de la confesión, podemos decirlo por experiencia propia, era, primero que si se te olvidaba algo, él lo completaba. Y segundo, que la persona salía con una paz, eso que uno cuando piensa en nuestro Señor diciendo a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, la paz que nuestro Señor Jesucristo, por medio de ese ministro que era Monseñor Juan, transmitía a la persona que se confesaba, era indescriptible. Y mire que todos tuvimos la gracia de ir a la tumba de Doña Lucilia antes de que muriese el doctor Plinio. Siempre allí todo el mundo decía lo mismo. Uno volvía, para más que lo corroborará Totalmente, hermano Freddy y cualquiera que haya ido, renovado. renovado y con una paz. Toda cualquier tensión, preocupación, angustia salía de una Hospital de paz. almas, eso tú decías. Era una cosa impresionante. Pero la confesión con Monseñor Juan era una paz que lo dejaba a uno un poco fuera de este mundo, que uno tenía que quedarse unos minutos después de la confesión recogido para poder volver a incluirse en el convivio social, de tan fuerte que era. Una cosa absolutamente indescriptible. No, después todo lo que nos dejó de... Bueno, él quería con toda la misa también, hacer las iglesias. Todo eso es porque él quería legar a todos nosotros, pero a toda la iglesia, a todo el mundo, también sacramentos lo máximo bien hecho posible. La misa nunca dejaba relajamiento en los sacramentos, en la misa. En el ceremonial quería lo más esplendoroso posible, quería las iglesias más bonitas posibles, más bien hechas posibles, pero para hacer este bien en grande escala. O sea, una cosa que se ve que eso nació de un deseo de hacer bien, transmitir lo que es, quién es Dios, quién es Nuestra Señora para todos nosotros. Porque Él haciendo todo con esta perfección, uno comienza a imaginar, pero ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es el convivio con Dios directamente? O sea, es una cosa que eleva muchísimo. Y eso con mucho sacrificio, muchísimo sacrificio, porque después del ictus no podía movimentarse prácticamente y elevar vocales y con todo, muchas veces con mucho esfuerzo se percibía, o cantando las oraciones, el prefacio, pero haciendo un esfuerzo. Eso, quien está bien, ya puede ser un esfuerzo. Sí. Generalmente es un esfuerzo. Pero hacer eso, Pues sí sabía que alguna persona había tenido un problema. Me acuerdo, una hermana me contó esto, que ella había tenido un problema, fue ingresada en el hospital. Bueno, las hermanas son tantas, pero él lo supo, se acordó, ya teniendo el ictus, llegando a la misa, antes de la misa, la llamó, quiso saber cómo estaba, cómo era su hija espiritual, le dio un abrazo delante de todo el mundo, no sé cuánto. La otra persona dijo, le valió 50 veces pasar por el hospital solo porque él mostró ese cariño y esa preocupación por mí. O sea, es increíble hasta dónde llegaba el don de sí, porque como él podía era llegar allí y decir, bueno, denme ustedes cariño porque yo estoy sufriendo. No, era totalmente olvidado de sí, queriendo darle a los otros, mismo en esa situación. bueno, en más de una ocasión, creo que él da la impresión que tuvo un presentimiento con Padre Mario, Sí, con hubo Sor Pedro Enrique. dos personas que de repente Monseñor Juan de la nada empezó a tratarlas, ya con el Dando ictus más. él, ya enfermo y tal, los veía
y abrazos, y a uno que era más así animado y gracioso, le hacía bromas, medio que se escondía, le ponía caras, hacía, porque Monseñor Juan también tenía ese lado jovial, alegre, que era espectacular, o sea, extraordinario. O sea, Monseñor Juan te sacaba de la tristeza Totalmente, ¿no? haciéndote una broma Las o idas alguna al cosa así. mar En las ideas también. máquina impresionante. Pues con este, Eh, y abrazos, y abre todo el mundo, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué Monseñor Juan, qué estará viendo? Vino el COVID y este, que no era tan mayor, murió. Y el otro, que era sacerdote también, el Monseñor Juan fue al mar ya con el ictus, a la casa que hay en el mar, y allí, oh, cuando lo vi hacía una fiesta, le abría el brazo así, el único brazo que él podía mover, el sacerdote venía y lo abrazaba, y no sé cuánto, y todo el mundo, ya viendo el caso del otro, dice, opa, ¿qué va a pasar aquí? Y entonces, pues este murió también de la noche al día, porque murió por la noche, sin Sí. ningún síntoma previo ni nada. Pocos meses después que Monseñor Juan empezó a tratarlo con cariño, fue tratándolo con cariño hasta el final. o sea, Monzón percibía algo. Claro. Percibía. Lo Esto estaba era Monseñor Juan que- Y está preparando. preparando a la persona para percibir, sentir, porque Monseñor Juan cuántas veces decía, una gran parte de la paternalidad es también que el otro sienta de verdad que él tiene esa paternalidad. O sea, facilita para que pueda transmitir eso. Y nosotros necesitamos sentir esta paternalidad. Y, Monseñor y Juan él era quería impresionante. demostrar eso. O San Juan Bosco, cuando le preguntaron el secreto de la enseñanza, de la educación tan espectacular, no, que simplemente ellos perciban que somos un padre, que soy un padre, que somos la orden sale. Entonces, Monseñor Juan, cuando uno ve, es un padre, ¿no? Está dispuesto a todo también, ¿no? Porque Claro. No, y la Después del ternura de Monseñor Juan, que era sacrificio, altamente todo. exorcística también, cuando lo abrazaba a las personas, las ponía aquí contra ella, en la silla de ruedas, ponía contra el pecho y apretaba, o en la espalda, como que hacía señales de afecto, pero tan puro y tan paterno y tan que la persona salía en las nubes y él en medio a ese sufrimiento. O sea, Eso no lo él a lo consolaba a mejor él. ya no sentía. Eso al consolaba al contrario. otro, pero a él, digamos, sí, claro, todo padre mostrar su cariño le debe de alguna manera ser grato. Pero como que esa Claro. oración de San Francisco, ¿no? No querer ser consolado, sino consolar. Como llevar el amor al olvido de sí mismo para la entrega a Dios y a los demás por Dios. Monseñor Juan llevó eso durante todo el tiempo de una manera así impresionante. Pero no sé si alguien quiere contar un hecho ya para terminar, porque infelizmente la hora se nos está pasando y, y la gente, bueno, no sé si ustedes tienen algún hecho así del Monseñor, más que un padre. Si quieren contar algo o si ya la suma de todo lo que hemos contado tiene que ser suficiente para que las personas puedan... Padre, usted mencionó de la confesión, si permiten comentar también que los que tuvimos la dicha de confesarnos, y sobre todo es todo, ¿no? Me acuerdo Monseñor Juan diciendo, después que fueron declinadas las faltas, mi falta, Monseñor Juan dice, le voy a dar la solución, pero voy a pedir a Dios para que sea un perdón absoluto, total, pleno, que borre todo. Pero cuando usted escuchaba eso, y con Monseñor Juan diciéndolo con tanta profundidad, ya se sentía, ya, ¿no? Y ahí Monseñor Juan daba la solución y usted sentía, yo en ese momento sentí, no, el Padre me corrija, un nuevo bautismo, ¿no? Y ahí no lo dije, lo pensé, y ahí Monseñor Juan dijo, parece un nuevo bautismo, ¿no? Es que fuerte, ¿eh? Qué bueno. Qué fuerte, Que qué uno queda bonito. así, de tanto... y ahí uno ve, porque son los sacramentos, el sacramento del perdón, de la misericordia, pero cuando el sacerdote se compenetra y pide y a Dios, va con más fuerza, ¿no? Va con más alma, va con todo ahí. Claro, wow. Entonces eso, Qué bonita, ¿eh? Me parece que como conclusión, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, dice nuestro Señor en el Evangelio, ¿no? También no soy la persona con más autoridad para decir esto, pero me parece que porque no estuve ahí cerca, o algunos estuvieron muy cerca, pero por lo que ellos cuentan, por lo que uno vio de vez en cuando, estábamos cerca, sí, de vez en cuando. Como que Monseñor Juan, él tenía muy claro
que él estaba sufriendo eso también por los pecados de sus hijos. Él lo dijo varias veces, o sea, por la falta de perfección de aquellos que tendrían que, o sea, no son santos todavía, no tienen imperfecciones, y que él estaba pagando ahí un cierto precio que la providencia quería para que él sumase sus sufrimientos a la sangre de nuestro Señor, que es infinitamente redentora, y eso viniese en beneficio de sus hijos. Y como que él aceptó plenamente eso. O sea, recuerdo que una persona me contó una vez que cuando vivía Dr. Plinio, hablando con él, le agradeció el ofrecimiento que Dr. Plinio había hecho en 1975 por su obra, que resultó en un accidente de tráfico que lo redujo a la silla de ruedas, permaneció con un brazo y una pierna rota de por vida, con la cantidad de limitaciones y humillaciones que eso le trajo. Esa persona le agradeció el ofrecimiento y el Dr. Plinio lo miró a los ojos y dijo: si fuese solo por ti, yo lo hubiera ofrecido. Es como que Monseñor Juan, en ese largo, evidentemente estaba sufriendo por muchas cosas, por la iglesia, por tantas cosas, pero todo eso pasaba por algo muy concreto, que era la genealogía espiritual que dejaba después nosotros, los que vienen después de nosotros, y todas las dificultades que esos iban a encontrar en su vida, los tropiezos, los percances, y como que Monseñor Juan aceptó plenamente darse en la enfermedad, en el fracaso que la enfermedad traía, humano pues, no espiritual, no, era todo lo contrario, pero humano, por como que rescatarnos. Claro. O sea, él llevó su amor paternal a nosotros, también, así la providencia quiere mi vida, yo la doy de buena gana para el bien de ellos. También aquí uno hoy en día, sabiendo que él está ya en la vida eterna, cerca del Inmaculado Corazón de María, confía mucho en su intercesión porque él puso mucho de su parte para que nosotros estuviésemos y continuásemos. Entonces, como que uno tiene mucha certeza de que él va... Claro, en el cielo va a hacer muchísimas cosas cada uno que confía en él, que pida a él. Sí, no, el poder de intercesión que es impresionante, la cantidad de milagros y gracias, milagros, o prodigios, o cosas que superan la naturaleza, o gracias que él está derramando, es muy impresionante. Pero eso queda para otro podcast. O sea, tenemos que terminar ahora. Vamos, a pedir privadamente que el Monseñor Juan en el cielo interceda por nosotros, interceda por todos los que han oído este podcast y que puedan sentir también, pues los que sientan esa inclinación de la gracia, que la paternalidad de Monseñor Juan se abre a todos aquellos, ¿no? que se acogen a su protección, a su cariño, a su afecto. Hay que pedir y que hay que pedir abundancia. Sí, lo que sientan esa inspiración, pueden pedir su intercesión, que muchos la hemos pedido, la están pidiendo y la están percibiendo de una manera absolutamente impresionante. Ha salvado vidas. A una persona le advirtió que no fuera un lugar, una fiesta social, en un sueño, y en ese momento, en esa fiesta, se cayó el techo y mató a 200 personas. Impresionante. A otra persona, tantas cosas. Vamos a ponerlo todo en manos de él. Y vamos a agradecerle, damos nuestro testimonio de agradecimiento a Monseñor Juan por su cariño paterno, su bondad paterna, que sabemos que continúa en la eternidad de una forma muy especial. Y ahora, pues, junto con el Padre Michael, vamos a darle la bendición a todos. Por intercesión de María Inmaculada, de San José, su esposo virginal, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Esperamos tenerlos pronto con nosotros de nuevo para el próximo podcast. Salve María. Salve María. Del Evangelio, y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo. Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar.